Bienvenidos al Diplomado en Gerencia Pública. Vamos a desarrollar a continuación el primer tema, que tiene como título Teoría del Estado, Sociedad y Poder. Para construir el concepto de Estado, necesitamos de una teoría. ¿Por qué? Porque una teoría es aquello que estudia, organiza y sistematiza un fenómeno natural o social con la finalidad de que pueda ser explicado y pueda ser beneficioso para la sociedad. En línea de principio vamos a desarrollar teoría del Estado, sociedad y poder. Para construir el concepto de Estado necesitamos una teoría que nos respalde, que nos explique qué cosa es el Estado. Y una teoría lo que hace es analizar desde un fenómeno una disciplina determinada. Entonces vamos a definir en línea de principio qué es un fenómeno. Un fenómeno proviene del griego phainomeno, que significa lo que aparece. Es decir, es todo lo que está fuera de nuestra conciencia, fuera de nuestra psiquis, que posee movimiento propio y se desarrolla en un espacio y tiempo determinado, como todo concepto, como toda disciplina, ¿no? Con la rigurosidad que le da, la solvencia que le da el método científico. ¿Qué tipos de fenómenos hay? Hay dos, excluyentes. En línea de principio, los fenómenos naturales. A manera de ejemplo, tenemos, por ejemplo, el trueno, la nieve, los terremotos, algún tipo de fenómeno de la naturaleza, ¿no? Que se manifieste y que tenga un efecto determinado sobre un territorio determinado y sobre una sociedad determinada. Excluyentemente tenemos también los fenómenos sociales que están palmariamente en la realidad. Por ejemplo, tenemos al terrorismo, a la delincuencia, la trata de personas, tenemos todo tipo de delitos que acontecen en la sociedad, en la realidad hoy, ¿no? Y el denominador común de esos dos fenómenos es que ambos se presentan aspectos internos que se conocen como esencia o quinta esencia y se descubre con la ayuda del conocimiento científico. ¿Por qué digo que ambos fenómenos presentan aspectos internos como la esencia? ¿Por qué? Porque tienen un contenido específico. Y este contenido específico se descubre con la ayuda del método científico que por su rigurosidad le da solvencia y le da soporte para que pueda ser estudiado, ser útil y beneficiar a la sociedad. Al no recurrir al conocimiento científico se estaría incurriendo en una apreciación muy superficial acerca de la realidad natural y social. Todas las disciplinas, desde las disciplinas que ustedes vienen, ¿no? y de las cuales son ustedes participantes en este diplomado, cito por ejemplo la administración de negocios internacionales, la administración de empresas, etcétera, ¿no? Como sabemos, ¿no? Para que puedan existir como disciplinas, como ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias de interpretación, necesitan el método científico que lo ha desarrollado muy acertadamente el profesor Mario Bunge. ¿Cuáles son las características de la existencia de los fenómenos? Todos los fenómenos se encuentran en constante movimiento, nada permanece estático, hay un proceso regular que se desenvuelve en la realidad. Un fenómeno natural, a manera de ejemplo, ¿no? Un trueno se manifiesta en la realidad, es ajena a la voluntad de las partes, aparece, ¿no? Porque es un fenómeno que es natural y que le da el rigor científico, la explicación que le da el campo del saber que estudia los fenómenos naturales. Por ejemplo, el trueno. ¿Cuál es el campo científico que le estudia? ¿Cuál es la rama del saber? La meteorología. Igual, el desarrollo, la fotosíntesis de una planta. ¿Qué disciplina le estudia? La biología especializada en el reino vegetal. Entre otros ejemplos para explicar fenómenos naturales. Pero lo que nos importa acá, ¿qué es? Son los fenómenos sociales. ¿Qué explica, por ejemplo, el tema de la trata de personas, la delincuencia juvenil? La ciencia social del derecho. ¿Qué es el derecho? Es la ciencia social, es la disciplina que estudia las reglas de conducta con la finalidad de armonizar y de que haya paz social y un orden social determinado. Entonces,
Recapitulando, todos los fenómenos se encuentran en constante movimiento. El trueno produce sus efectos y ataca una población que se encuentra en las alturas del Perú. Fenómeno social. Supongamos la delincuencia juvenil, ¿no? Es algo que acontece en la realidad, que escapa a nuestra voluntad que existe y que le explica a las disciplinas que opten por emplear el método científico tanto en lo inherente que es la disciplina, como en los efectos para efectos de contrarrestar, en este caso, la delincuencia juvenil. Por ejemplo, en la delincuencia juvenil, ¿quiénes intervienen? Intervenimos los abogados, ¿no? Porque sabemos que es una conducta ilícita, ¿no? Y lo vemos desde el punto de vista de la prevención, de la aplicación de una pena y de la finalidad que es la reinserción del individuo que comete, en este caso, un menor de edad, un agravio a la sociedad, ¿no? Lo ve también ¿quién? Los psicólogos especializados en tratar el tema de la conducta del delincuente juvenil. Interviene el sociólogo, interviene el antropólogo, etc. Entonces son situaciones que están en constante movimiento. Por otro lado, los fenómenos de la naturaleza y la sociedad no actúan ni se desarrollan cada uno en forma aislada, sino por el contrario, hay vínculos que los interrelacionan. Hay vínculos en la explicación de ese fenómeno. Volvemos al fenómeno natural del trueno. Los meteorólogos, que son los especialistas en analizar este fenómeno natural, le dan una explicación coherente y lógica, ¿no? Que lo que hace es interrelacionar los conceptos para explicar cómo, por qué se producen los truenos, en qué temporadas, en qué zonas no, por qué se producen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa construcción científica para explicar y elaborar propuestas para efectos de que, si bien es cierto, no se pueden evitar porque son fenómenos naturales que como fenómenos aparecen, lo que se puede es sugerir, ¿no? Una solución para, supongamos, los pueblos que se encuentran en lugares que se encuentran más propensos para que se produzcan truenos, ¿no? Evitarlos, elaborar propuestas para no prevenirlos, pero sí apaciguar los efectos que podrían producir ese tipo de fenómeno natural. Por otro lado, y esto que es palmario, nosotros que somos profesionales y que provenimos de ciencias sociales, los que provenimos de ciencias sociales, ¿cómo se producen los fenómenos sociales? Se producen porque también hay situaciones, hay conceptos, que hay una construcción, hay un resultado en su explicación científica que está construido con una lógica y con una coherencia, que hace que se explique. Por ejemplo, en el caso de este tema palmario que lo tenemos en las noticias todos los días, en el caso de esto de la delincuencia, ¿no? Y sus modalidades, asaltos a bancos, asaltos a ciudadanos que están pasando por una cuadra que acaba de retirar una cantidad importante bancaria, de una entidad bancaria. Entonces, la explicación parte de por qué se produce este fenómeno social, ¿no? Que es la delincuencia, que es el raqueteo, que es ese tipo de conductas, en qué lugares, ¿no? Cómo prevenirlos, qué dice la ley, qué dice la sociología sobre esto. Se produce solo porque hay gente que tiene necesidades, porque es pobre. Tal vez hay una explicación que vaya desde la óbice, desde la óptica de la psicología, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la evolución de la cleptomanía, etcétera, etcétera, etcétera. En el campo del derecho, este tipo de conductas existen. ¿Por qué? Existen porque hay situaciones en las cuales, ¿no? Suceden, porque son fenómenos. Los fenómenos aparecen, no recaen bajo la voluntad de nosotros, de la sociedad. Es decir, es cierto que va a existir gente que cometa delincuencia, ¿no? Y la explicación desde el punto de vista jurídico sería precisar que se ha cometido una conducta ilícita, analizar si cuando se lleve a un proceso penal por el delito, ¿no? Cuáles son las pruebas o elementos de convicción que se presenten ante el juez, previamente ante la fiscalía, ¿no?
etcétera, etcétera, etcétera. Las leyes naturales y sociales, ¿no?, están dentro de una relación o vínculo o nexo que se presenta de una manera constante, estable, permanente y necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que como aparecen, suceden. ¿Cómo contrarrestar? O al menos en el caso de los fenómenos naturales, porque no se puede evitar un trueno, no se puede evitar un tsunami, pero sí se pueden proponer soluciones preventivas, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Y como vamos a ver en el caso del Estado, frente a fenómenos sociales, ¿cuál es la intervención de este para menguar, apaciguar, para contrarrestar, ¿no?, las políticas de Estado o las políticas de gobierno según donde estemos, ¿no?, analizando, según desde la perspectiva en que estemos analizando el tema? Vamos a ver más adelante que en el Estado, el Estado, si bien es cierto, es un concepto, es un metalenguaje que se corresponde dentro de las ciencias políticas y de las ciencias jurídicas, es dentro de esos conceptos donde subyace su fundamento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay múltiples teorías del Estado en su fundamentación, en su existencia, puntos de vista, perspectivas, etc., vamos a ver que el Estado, desde un punto de vista jurídico, es una necesidad como estructura. ¿Por qué? Porque le da un orden social a un territorio, un gobierno determinado, a la sociedad, a nosotros que compartimos el vínculo de pertenecer a un mismo territorio. Por eso el Estado está diagramado en una estructura organizacional del Estado, ¿no? Y nosotros los abogados lo estudiamos ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del derecho administrativo, ¿no?, que es la disciplina, la especialidad del derecho que estudia la relación entre el Estado y los privados. Eso lo vamos a ver más adelante. A continuación, leyes naturales, ¿no? En la naturaleza existen leyes que rigen su existencia, transformación e interrelación de los fenómenos naturales. Por ejemplo, tenemos la ley de gravitación universal, las leyes de Newton, ¿no?, que el hombre ha descubierto y faltan por descubrir. Quiero que quede eso bien claro. La ciencia es perfectible. La ciencia existe por un rigor científico. Tiene un método que es el método científico, y hasta que no se invente un mejor método, seguirá existiendo. Ahora, la labor de hacer ciencia no se corresponde solo con el científico. El científico no es el que está en la NASA o el que está en un laboratorio, ¿no?, buscando cura contra el cáncer, el VIH y otras enfermedades. El científico puede ser usted, estimado estudiante. Científico puedo ser yo, ¿no? Científico puede ser la persona que conozca cuál es el método científico y tomando en consideración cuál es ese método científico, investigar. ¿Descubrir qué? Descubrir nuevas respuestas a fenómenos sociales, si somos profesionales del campo social. A fenómenos naturales, si somos profesionales del campo de las ciencias naturales, etc. Lo vemos tanto los que somos profesionales, los que incluso estudian una carrera técnica, etc. ¿Cómo? Al momento de nosotros, ¿no?, presentar una investigación para obtener un grado determinado o para adquirir la licenciatura para ejercer una determinada profesión en la sociedad. Entonces, las leyes naturales son aquello que el hombre ha descubierto y falta por describir. Describir la ciencia es perfectible, ¿no?, y existe por la finalidad de utilizar sus efectos en beneficio del hombre, y en algunos casos pone en peligro su existencia, como es el caso de la reacción en cadena de los átomos, que sirvió de base para la construcción de la bomba atómica, y los efectos nefastos que tienen todas las invenciones que derivan, ¿no?, en investigaciones derivadas de la energía nuclear, ejemplo la bomba atómica, las armas químicas, en temas de guerras por enfrentamiento entre estados, por alguna necesidad, ¿no?,
económica, ideológica, religiosa, etc. Y bueno, vamos a ver, y ustedes cuando llevaron el curso de ética lo recordarán, ¿no? O el curso de filosofía en su disciplina determinada, como en mi caso fue la filosofía del derecho, ¿no? Yo les sugiero, estimados estudiantes, les sugiero porque va a ser útil, porque nosotros somos seres éticos desde que somos infantes, por la influencia de la familia, cuando crecemos y vamos al kindergarten, vamos al colegio, vamos a la universidad, hacemos el estudio posterior a la universidad, etc. Nosotros somos seres éticos y la ética es como la socialización, es un proceso que se da a lo largo de la vida. Eso se lo denomina, cuando somos profesionales, en el ejercicio del desempeño de nuestra profesión en la sociedad, ética profesional. Entonces, vamos a ver, y es importante, y le sugiero la siguiente lectura, que es el debate entre el profesor Jürgen Habermas y el Santo Padre Joseph Ratzinger, que fue Benedicto XVI. ¿Qué se debate? ¿Qué es importante al momento de hacer ciencia? ¿La ética o la razón? Y me adelanto y digo yo que llegamos a la conclusión de que no puede haber razón sin ética y no puede haber ética sin razón. Porque en este caso, si hubiera razón sin ética, ¿qué pasaría? Habrían investigaciones, como en este caso, de átomos, ¿no? Conjunción, concatenación en cadena de átomos, que va en la especialidad científica y la rigurosidad del especialista en esta materia, de lo que es todo lo relacionado con la química y con la física y con los átomos y con todo aquello que tenga que ver con lo que es la construcción, ¿no? de la construcción, la conjunción de elementos que tienen una finalidad destructiva, no ser eficaces en su creación por su finalidad. ¿Por qué? Porque si la ciencia construye armas químicas, elementos químicos para destruir territorios por un móvil que puede partir en un tema de necesidad de ser reconocido como un Estado con poder, necesidad de un recurso que tiene un Estado determinado en el lugar, en el mundo en el que suceda, ¿no? La razón, si prima sobre la ética, sobre la fe, sobre las dogmas, sobre las creencias preestablecidas, sobre lo que son los valores, se justificaría este tipo de invenciones científicas que solo nacerían y servirían para destruir. Entonces hay que aunar siempre el descubrimiento científico con los valores, porque siempre el fin último de la carrera que hemos estudiado, de las especializaciones que ya hemos llevado o que vamos a llevar, el fin último de la aplicación del método científico por parte del científico, cuando tú hagas tu investigación para hacer tu tesis de maestría, tu tesis doctoral, el beneficiario último siempre va a ser la sociedad. ¿Quién lo dice? Parte desde el profesor Mario Bunge, destacado profesor argentino. Sugiero que lean su libro La ciencia, la metodología y su método, ¿no? Y considero que estos elementos citados son importantes porque van a construir una mejor sociedad. ¿Para qué existen las disciplinas? Para construir una mejor sociedad. ¿El derecho para qué existe? El derecho existe como una disciplina para ejecutar en la sociedad y para la búsqueda del fin último, que es la justicia, que es la paz. ¿Para qué es importante la administración? Efectuar una debida gestión de los recursos de una empresa, ¿no? Si trabajan en el Estado, si trabajan etcétera, ¿no? Haciendo consultoría, etcétera. ¿Cuál es el fin último? El orden contable, ¿no? La administración de infraestructura, lo que es logística, es decir, siempre un beneficio hacia quién, hacia la sociedad. Ninguna disciplina existe hoy
que no tenga este fin último, que es el beneficio de la sociedad, el beneficio de la humanidad, el desarrollo de la humanidad. Así también como acabamos de comentar, por qué es importante la existencia de leyes naturales, vamos a citar ahora la importancia de las leyes sociales. La sociedad, existen leyes, no jurídicas, me refiero a leyes científicas, como fenómenos sociales. Existen leyes que rigen su desarrollo. Tenemos la ley del valor, la ley de la plusvalía, de origen marxista y de desarrollo leninista, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, la famosa mano invisible de Jeremy Bentham, ¿no? Entre otros descubrimientos por el hombre o por descubrirse con la ayuda de las ciencias. Reitero y hago hincapié en lo siguiente: tanto las leyes sociales como leyes naturales como presupuestos de una teoría van a tener la finalidad última, que es el beneficio de la humanidad. La investigación científica sirve para beneficiar a la humanidad desde el campo profesional científico en el que nos encontremos. Si eres abogado, harás tu tesis que propondrá hacer una ley que mejore la sociedad. Si eres biólogo, vas a proponer, ¿no?, una sugerencia con rigor científico a efectos de que la biología marina, la biología de las plantas, ¿no?, la biología del ser humano construya un beneficio, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso de la economía, los economistas tienen por finalidad que con pocos recursos, con los recursos que son escasos y con el beneficio, ¿no?, que es con la finalidad, con necesidades ilimitadas, proponer sugerencias, ¿no?, con rigor científico para que las economías de los estados sean más óptimas, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la ley de la plusvalía, ¿no?, que tiene como fundamento extender, ¿no?, el beneficio del trabajador. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista el trabajador es el capital más importante dentro de una empresa, y un conjunto de empresas es lo que le da, ¿no?, genera rentabilidad a un estado, y un estado con mayor rentabilidad va a cumplir sus finalidades o erogaciones, que es el gasto público, ¿no? El fin último, ¿cuál va a ser? La sociedad, construir más escuelas, construir más hospitales, más carreteras, ¿no? Políticas contra la pobreza, ¿no? Y así el beneficio sea para, en este caso, del Estado peruano en políticas de Estado, beneficio de la sociedad peruana. La ley de la oferta y la demanda y Jeremy Bentham, que ustedes deben conocerla muy bien, entre otros, descubiertos por el hombre, va a descubrirse con la ayuda de las ciencias. Nosotros podemos construir ciencias, sí, cuando tú haces una investigación o tu tesis, tú propones mejorar la sociedad en un aspecto determinado. De luego, las leyes naturales y sociales se encuentran inmersas en la realidad objetiva, es independiente de la voluntad del hombre, lo que significa que seguirán operando en el mundo, se acepte o no su existencia. Ya lo hemos reiterado, son inevitables. Y si son inevitables, no se pueden evitar, pero sí puede desde una propuesta con rigor científico mejorar las condiciones de los que se verían afectados por un fenómeno social, desastre natural, o un fenómeno social, por ejemplo, un delito. En la actualidad resulta importante para el hombre el descubrimiento de las leyes naturales y sociales, no solo porque ello constituye el objeto de la ciencia, sino porque fundamentalmente su conocimiento debe ser utilizado en beneficio de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que es importante descubrir leyes naturales y sociales, descubrirlas como que existen y descubrir su propuesta de solución, ¿no? No solo porque constituye el objeto de una ciencia, sino que su fin último siempre va a ser el bien común, el bien de la humanidad. Resulta indispensable descubrir las leyes sociales que rigen el desarrollo de la sociedad
a efectos de realizar una explicación científica en la aparición de fenómenos sociales. Crisis económica, terrorismo, golpe de Estado, especulación, abusos, excesos de poder. Descubrir leyes sociales promueve el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y a efectos de realizar una explicación científica de por qué aparecen. Ya les he explicado que en el caso de la disciplina del derecho, ¿qué es lo que hace? Proponer una solución de un fenómeno social determinado. Cuando a una persona, alguien le debe dinero, se constituyen tanto en deudor como acreedor. Entonces, si el acreedor no recibe el pago por lo que le debe el deudor, estamos ante una situación de un desequilibrio y una injusticia, ¿no? Y el deudor no puede verse desprotegido. Entonces, la ciencia jurídica que ha hecho, ha creado el derecho procesal, en este caso civil, porque estamos hablando de una deuda. ¿Para qué? Para efectos de que el deudor vaya a alguien que el Estado legitima como juez, a efecto de que reconozca que esta persona, ¿no?, se encuentra en una situación de desventaja frente al incumplimiento de un deudor que lo ha perjudicado, ¿no?, porque no le paga la deuda que tiene con este. Eso es el punto de vista del derecho. Igual, la crisis económica. Los estados tienen crisis económicas porque no tienen suficientes ingresos para cumplir con sus erogaciones, con el gasto público, con los beneficios. Entonces, si supongamos que una tasa, no vamos a suponer porque existe, es la realidad, es lo palmario. Hay un nivel de educación, hay un porcentaje de educación muy bajo porque hay mucha gente que no la recibe o no la recibe adecuadamente. Entonces, frente a esta situación, lo que hace el Estado es intervenir para que se mengue, porque es función del Estado ver todos los aspectos de la sociedad para solucionarlos. Ahora, por una crisis económica, ¿por qué afecta la finalidad del Estado? Porque no, en este caso, habría los suficientes ingresos para cubrir el pago de profesores, para construir más escuelas, para proveer de mejores materiales de estudio para que haya mejor educación en un lugar, supongamos, pobre o alejado, en un lugar rural en el Perú. Entonces, esos son los efectos de la crisis económica. Precisamente por ello importa que se estudie la crisis económica, el por qué se produce y cómo amenguar, cómo solucionar, cómo darle solución a este fenómeno social que es la crisis económica. Así también tenemos el tema del terrorismo. ¿Por qué el terrorismo? Es que las ideologías han calado y se han ido al otro extremo y se manifiesta porque hay extremistas ideológicos que creen que la sociedad puede ser mejor con su ideología. Así es que ese es un ejemplo que tenemos, un golpe de Estado, ¿no?, que tiene todo un contenido desarrollado por lo que es la teoría del Estado, la especulación, que muchas veces no es saludable porque genera una desequilibraridad, vulnera la ley de oferta y la demanda de un Estado determinado, ¿no?, y los excesos de poder que se traducen en abusos de poder, que vamos a analizar más adelante cuál es el fundamento. ¿Cuál es la diferencia? Ahora vamos a empezar a construir el concepto de Estado. ¿Cuáles son las diferencias entre leyes sociales y normas jurídicas? Simple. Las leyes sociales rigen el desarrollo de la sociedad, como les indiqué, aparecen. Es independiente en su aparición de la voluntad de las partes. Las leyes sociales no existen por contrato, no existen por convenio, no por un acuerdo de ciudadanos. Aparecen porque aparecen. El caso del feminicidio, que lo tenemos hoy palmariamente en la sociedad, apareció como un fenómeno social que ya existía desde antes, hoy se regula y
y se crea más conciencia social y cívica para enfrentar esta lacra, ¿no? Pero existe como una situación, como una problemática en la realidad nacional. Y lo que tiene que pasar hoy es tanto el Estado en la emisión de políticas públicas, al órgano, al poder que le corresponda, y a nosotros como profesionales, tenemos la responsabilidad en este segundo tópico, que es como profesionales, desde nuestra disciplina, darle solución a un fenómeno social determinado. Le es más propio a ciertas disciplinas que a otras un fenómeno social determinado. Por ejemplo, en el caso del feminicidio se encuentra el derecho, que es el que aporta, ¿no?, que es perfeccionar la ley para sancionar debidamente al feminicida. En el caso de la psicología social, ¿no?, es la disciplina que estudia ¿qué? Estudia a las sociedades del individuo. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Hay alguna sugerencia? Pero ¿cuál es la ruptura entre el individuo y la sociedad para que en la sociedad acontece ese tipo de conductas? Desde la psicología general, desde el punto de vista de la antropología, de la sociología, nosotros los profesionales debemos aportar. ¿Aportar qué cosa? Aportar conocimiento científico, ciencia, para que la sociedad y el mundo sea mejor, ¿no? Y el sistema funcione mejor. ¿Qué sistema? El sistema, en este caso, este sistema social. Sistema social. A manera de ejemplo de ley social, el caso del fenómeno social de la propiedad privada, que es el concepto, que es la piedra angular del fundamento entre el izquierdista, ¿no?, que tiene como fundamentos el marxismo, como el más extremo capitalista, ¿no?, que me atrevo a decir que es el profesor Adam Smith. ¿Qué es más eficaz? ¿Cómo la propiedad privada, cómo debería ser entendida en una sociedad? Por tanto, debería estar en una ley. ¿Cómo debería entenderse la propiedad privada? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo operaría mejor el concepto de propiedad privada para el derecho, para la economía, ¿no?, etcétera? Entonces, la propiedad privada nació en debate extremista, ¿no?, como manifestación externa de determinadas leyes sociales. Surge como consecuencia del plus del producto. ¿Cuál es el fundamento de la propiedad privada para el marxista acérrimo? ¿No? Que la propiedad debería ser común, porque en un principio, cuando existió la propiedad, unos se hicieron más que de otras. Entonces esto lo consideran injusto. Por tanto, si lo consideran injusto, lo que debería hacer es el Estado entenderlo como una superestructura que debería regular la propiedad para todos por igual. ¿Y cómo llega una ideología a cumplir su objetivo? Llegando al Estado. ¿Cómo llega al Estado? Mediante un partido político, etcétera, etcétera, etcétera. Las ideologías que son propias de la ciencia política están muy vinculadas al derecho. ¿Por qué? Porque la ideología lo que hace es tratar de llegar al poder. Y el poder político es un concepto que es común denominador, intersección entre la política y el derecho. Leyes sociales, con esto cerramos, y ahora vamos a compararlo con las normas jurídicas. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a recapitular y lo vamos a ubicar según el tema que estemos desarrollando. Las normas jurídicas, ¿qué son? Son promulgadas por determinadas personas, léase legisladores, con el objeto de regular relaciones y conductas que se producen entre los miembros de la sociedad como consecuencia de la existencia de fenómenos sociales. Entonces, acá, en contraposición a las leyes sociales, no nacen ajenos a la voluntad de los hombres, sino aquí nacen por una legitimidad que le da la sociedad. ¿A quién? A los representantes de la sociedad, que en este caso son los 130 parlamentarios bajo este régimen, ¿no?, democrático, en el cual estamos nosotros
como sociedad circunscrita en este Estado de Derecho. Ejemplo, la regulación legal de la propiedad, así como todas las relaciones humanas que se han tejido en torno a ella, relaciones personales, contractuales, estamos hablando de herencias, han sido reglamentadas jurídicamente en cada sociedad con la finalidad de evitar conflictos personales, que es lo que persigue el derecho. El derecho, ¿qué es lo que persigue? Persigue poner fin a los conflictos de la sociedad, donde con el fundamento de la justicia, y que la justicia es un valor, es un principio, que tiene por desarrollo dar a cada uno lo suyo. Así es que vamos ahora a conceptuar el concepto de Estado como consecuencia de un fenómeno social, que ha servido de base para establecer diversas teorías del Estado. Un Estado que es consecuencia de un fenómeno social que ha servido de base para establecer diversas teorías. Ustedes tienen los materiales, vamos a ser bastante sucintos con las propuestas, la doctrina, los que han propuesto las teorías para construir el Estado, las teorías del Estado. Engels, por ejemplo, propone en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que el Estado es producto de la sociedad al llegar a una determinada situación de desarrollo. Es decir, el Estado apareció como ¿qué? El Estado apareció como una determinada, como una necesidad en una determinada fase del desarrollo de la sociedad. Esto es importante porque vemos que desde este punto de vista podemos equiparar al Estado como producto de una ley social, ¿no? Como una ley social porque apareció, pero ¿cuáles son las teorías que lo refutan? Que el Estado existe por la voluntad de los hombres. O sea que si es que nosotros le damos una perspectiva actual, moderna, a la propuesta de Engels, diríamos que él se encuentra, ¿no?, en una perspectiva equivocada. ¿Por qué? Porque el Estado existe como condito sine qua non, sí y solo sí por voluntad de la sociedad. ¿Qué dice Lenin? Un revolucionario, ¿no?, comunista, ¿no?, izquierdista, acérrimo, constructor de la ideología de izquierda, que ya no tiene mucha relevancia y prominencia en el mundo, pero para analizar una situación determinada, una situación científica, hay que ver todas las opiniones. ¿Qué opinan los extremistas para arribar a la mejor conclusión? ¿Qué hacer y qué no hacer? En el Estado de la Revolución, que dice Lenin, el Estado es producto y manifestación del carácter del irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge del sitio, momento y grado en que las contradicciones de clase no pueden conciliarse. Entonces, como no hay una conciliación en los que han constituido el Estado, aparece por voluntad de ellos en este. ¿Para qué? Para legitimar a alguien que ejerce un poder determinado para ordenar de la mejor manera a la sociedad. Vamos a ver que esto es lo elemental, este es el ABC, la piedra angular, porque no es así de simple. En realidad el Estado, si es que existe hoy día como lo conocemos en el 99% del mundo, es porque se admite que hay un poder constituyente que lo legitima para que exista, para cumplir las finalidades sociales, ¿no?, y que es necesario para no concentrar el poder, dividirlo, que es la teoría de la división de poderes del profesor Montesquieu, del siglo XVIII. Jelinek, en su obra Teoría General del Estado, ¿qué dice? Con teoría más sensata: las relaciones políticas de voluntad que reunidas forman la unidad de asociación son esencialmente relaciones de dominación. Asimismo, señala que el Estado tiene poder de mando, mandar, y dominar significa tener la capacidad de hacer ejecutar incondicionalmente una voluntad frente a otras. Hay un poder ilimitado, incondicionado, de vencer con la voluntad propia todas las demás, y esta solo la tiene el Estado. Bastante sensata, pero bastante limitada, porque luego, en contraposición a esa teoría, surge el concepto de Estado de Derecho, ¿no? Y uno de los acápites del concepto de Estado de Derecho, que dice que siempre, en todo Estado, en todo gobierno,
en toda soberanía, el poder del rey siempre, o el detentador, léase presidente de la república, léase primer ministro en sistemas parlamentaristas, como en Canadá o Reino Unido, siempre la ley debe estar por encima del poder del detentador, del rey, del presidente de la república. ¿Ok? ¿Dónde está esa ley máxima? Lo vamos a ver, ustedes la deben conocer, la Constitución Política del Estado. Toda ley que exista por debajo de la Constitución Política del Estado, los que están trabajando en administración pública, tienen siempre que condecirse con las normas constitucionales. Hermann Heller, para cerrar, ¿qué dice sobre la teoría del Estado? El Estado se considera como un grupo territorial de dominación, a diferencia de los grupos de carácter personal. Grupo territorial de dominación, a diferencia de los grupos en contraposición con grupos de carácter personal. Léase actualizadamente hoy día esto, en estos tiempos, la empresa privada. La empresa privada existe porque hay alguien que ejerce dominación en el ámbito privado. Ejerce dominación porque fue el que constituyó la empresa, dio sus recursos, tiene subordinados trabajadores, etc. Pero ¿qué pasa? El Estado no debe verse así, porque el Estado lo hemos constituido todos, y los principios siempre de quien detente el poder va a ser la igualdad, la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, hay una necesidad social del poder. Esta es una ley que existe. Entonces, acá toda la colectividad, para lograr subsistir, requiere una conducción o dirección, y existen dos formas de dirigir a las personas humanas. Una que es la influencia, ¿no? En este caso estamos en este contexto de la pasión por el deporte, por el fútbol, ¿no? Ahora que Perú, después de 36 años, ha clasificado al mundial, ¿no? Entonces acá hay una forma de ejercer poder. ¿De quién? En este caso del seleccionado, todo lo que está relacionado al seleccionado peruano. ¿Por qué? Porque hay una influencia, ¿no? Hay una influencia en todos nosotros. ¿Por qué? Porque está el tema de la pasión por el orgullo, la autoestima del peruano, etcétera, etcétera, etcétera. La religiosa, ustedes la ven en el caso de los extremistas musulmanes en Medio Oriente, ¿no? Ahí hay una relación de subordinación y sometimiento. Esa es una forma de dirigir a las personas humanas. En contraposición está el poder. ¿El poder qué? El poder político. Su utilización conlleva al establecimiento de relaciones de subordinación y sometimiento, en el que la voluntad y el interés de unas personas se somete a la voluntad de otras o a la comunidad en su conjunto. ¿Cómo se creó el Estado? En su poder político, una sociedad determinada, en un momento determinado, le legitimó soberanía a alguien que iba a dirigir esta sociedad. Por tanto, es por antonomasia, ese es el concepto de Estado. Hoy en día, las legislaciones del mundo, ¿no? existen. ¿Por qué? Porque el Estado, porque la sociedad le dio legitimidad para que sean elegidos quienes son los que hacen las leyes, porque nosotros somos lo que hemos permitido ello. Es la sociedad. ¿El poder qué es? Es una forma de organización social adquirida en la misma sociedad y cuya presencia se encuentra en todas las colectividades humanas. Entonces, en este caso, el poder por antonomasia de perogrullo es el poder político, colectividades humanas. Entonces vamos a cerrar el tema de teoría del Estado, señalando que el poder como forma de dirección y regulación de actividades de la comunidad apareció, y por eso es ley social, por ese fenómeno social, apareció en la historia de la sociedad conjuntamente con el nacimiento de esta. Sin embargo, más adelante, esta organización social adquirió el carácter de Estado como consecuencia del desarrollo social, y surgieron las clases sociales producto de la aparición de la propiedad privada. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Reitero, las clases sociales, tanto el proletariado como el no proletario, existen porque alguien tiene más que otro. Es el fundamento
tanto de la tesis marxista como la capitalista, ¿no? Que son contrapuestas, ¿no? Y que son perspectivas distintas a analizar, pero objetivamente este es el poder. La existencia del poder luego de la historia de la sociedad nos conduce a pensar que nos encontramos ante la presencia de esta ley social que implica una necesidad social del poder. Ley social que constituye el principio de existencia de todos los estados. Necesitan las sociedades para que existan, se desarrollen y cumplan su finalidad de beneficiar a todos, la necesidad de crear un estado determinado. Este estado está estructurado con la finalidad de cumplir con la finalidad social, ¿no? Con recursos económicos, porque así opera el sistema capitalista hoy, que sale de nuestros impuestos. El poder y la coerción estatal constituyen la esencia del Estado, es decir, la fuerza motriz que impulsa su movimiento. Es la legitimidad para que nos manden, para que nos creen leyes, para que regulen la vida social, le hemos dado nosotros, por un acto constituyente. ¿Cuáles son las funciones del poder estatal con todo lo que hemos hablado de poder? El Estado tiene una función reguladora o una función legislativa. Existe con la finalidad de dirigir o orientar la vida social, reglamentar relaciones sociales, patrimoniales, laborales, etc. Porque recordemos que ha habido un acto constituyente por parte de la sociedad para que exista el Estado. ¿Para qué? Para que se regule la vida social. Yo permito que el Estado exista y le doy legitimidad a ciertas personas como yo, que van a ser los que van a elaborar las leyes que van a beneficiarme, y por eso voté por ellos. Parlamento. Voto por el presidente de la República porque va a elaborar líneas de dirección y políticas públicas con la finalidad de atenuar las carencias de la pobreza en el Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le he dado legitimidad al Estado para que ejerza su poder sobre mí, para que cumpla una función legislativa, mejores leyes, leyes más perfectas que las anteriores, etcétera. Función administrativa. El poder estatal cumple funciones políticas de dirección, organización, ejecución, gobierno y administración de la sociedad. ¿Qué significa esto? ¿No? Que en su función administrativa el Estado opera como una superestructura. En esta superestructura se desempeña específicamente en cada entidad pública, cada función del Estado. ¿Por qué existe el INDECOPI? Para en la sociedad solucionar los temas o declarar como, en este caso, propietario de una marca o una persona determinada X, para satisfacer esa necesidad de la sociedad, tanto en el campo de la propiedad intelectual, del derecho de la competencia y del campo del derecho del consumidor. ¿Por qué existe el Ministerio de la Mujer? Para que se coordinen con la presidencia del Consejo de Ministros y los demás ministros políticas de Estado a efectos de que la mujer, ¿no? como parte de la sociedad, ¿no? siga en el reconocimiento de los derechos que se correspondan frente a eventuales desequiparidades de género que existen. Por ejemplo, tenemos la función coercitiva, que es la función protectora, que consiste en proteger el régimen social y económico de la sociedad mediante la defensa armada y el ejercicio de la coerción estatal, observancia de legalidad, orden social, cobro de impuestos, con la finalidad de sufragar las remuneraciones de los componentes del Estado. El Estado, desde este punto de vista, ¿cómo está representado? El Estado está representado a partir de que, y este es el fundamento de la existencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, para proveer seguridad pública, ¿no? Y están legitimados en la normativa en las cuales están regulados en ciertos casos a ejercer la fuerza pública. Así también como el caso de la SUNAT, ¿no? En el caso de las empresas, en el caso de las personas naturales que tengan que pagar impuestos, ¿no? Y en el caso de que no se le hagan, se emita una orden coactiva de pago, y en el caso de que no le hagan, ¿no?
proceder a un proceso de ejecución coactiva para que se trabe embargo sobre quien no paga impuestos. ¿Por qué? Porque se entiende que todos estamos obligados, y estamos dentro de un supuesto específico de las normas tributarias a pagar impuestos, exportadores, aduanas. Función de control. Este es la última función del poder del Estado, que es distinto del poder, que es distinto de la función del Estado. La función del control del Estado es realizada a través de determinados procedimientos legales, instituciones procesales, determinados órganos del Estado con el objeto de controlar la constitucionalidad de las normas, por ejemplo el TC, el manejo económico de la administración pública, la Contraloría General de la República, etc.